Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En nuestro artículo anterior, dedicado a la expedición Balmis, abordábamos el valor demostrado en la pandemia por nuestras Fuerzas Armadas en la llamada Operación Balmis. También se apuntaba el porqué de esta denominación. Era un homenaje a la mayor campaña de vacunación universal de la historia, emprendida de forma altruista por la corona española en 1802. Lo cierto es que desde mediados del siglo XVIII, la monarquía hispánica había dado un salto cualitativo en su lucha contra la enfermedad en los territorios hispánicos de ultramar. Pero la acción sanitaria española en el nuevo continente había comenzado prácticamente desde el mismo descubrimiento. El primer hospital de América se fundó en Santo Domingo en 1503. El segundo, el de la Purísima Concepción, lo erigió Hernán Cortés en Ciudad de México en 1524 y el tercero en Guatemala en 1527. Y recordamos que estos hospitales atendían sobre todo a aquellos que no podían permitirse el pagar un médico, ya que los pudientes acostumbraban a recibir al médico en sus domicilios. Incluso Felipe II, para una mejor atención, llegó a enviar a su galeno personal Francisco Hernández a Nueva España, exclusivamente para investigar las patologías del Nuevo Mundo. Y si hacemos una comparativa, los franceses no fundaron su primer hospital en América hasta 1659, en Sillery, Canadá, y los ingleses en 1663 en Nueva York, casi un siglo y medio después que los españoles. En consonancia con los ideales ilustrados, la corona española convirtió en objetivos prioritarios la mejora de las instituciones sanitarias y el control de la salud en ambos hemisferios, y con ello se promovía el bienestar de la población como fuente de trabajo y riqueza. Una medicina dinámica formada en hospitales y ejércitos que practicaba la observación, aprendía de la experiencia e incorporaba las innovaciones. Y entre las instituciones de nueva planta, Fernando VI creó en 1748 el Colegio de Cirugía de Cádiz. Diseñado por el Marqués de la Ensenada, se fundó con el objetivo de que la Marina estuviese surtida de cirujanos hábiles, y fue la institución que más influyó en el avance de la cirugía española durante el siglo XVIII. Las pestes que jalonaron el siglo animaron a emprender también un combate contra la putrefacción de las calles y las impurezas del aire. Y ciudades como México o Lima fueron las ciudades más higiénicas, con canalizaciones de agua, pozos de agua potable, paseos arbolados, edificios ventilados y como medida profiláctica los cementerios dejaron de estar en las iglesias. Unos avances que no se veían en Europa. Y en las décadas centrales del siglo XVIII, la Armada y el Ejército lideraban la política científico-técnica y las diversas expediciones botánicas y sanitarias allende los mares, como la de Celestino Mutis en 1783, Martín de Sessé en 1787 y la de Alejandro Malaspina entre 1789 y 1794. En esta última, Malaspina comprobó que en una isla chilena la epidemia había acabado instantáneamente con 2.500 personas sin distinción de sexos, y los supervivientes habían quedado con grandes secuelas físicas. Y es que en América y Europa la viruela causaba estragos a lo largo del siglo. El peruano Eugenio Espejo, indio quechua, que llegó a ser profesor de cirugía en Quito, había constatado que sus epidemias estaban íntimamente relacionadas con el comercio de Europa, ya que en las ciudades portuarias llegaban barcos portadores de ratas que transmitían la enfermedad. Pero como contamos, sería el descubrimiento de Jenner y la gran campaña de difusión de la vacuna en el Imperio Español con el que las grandes epidemias llegarían a su fin. Francisco Javier Balmis no estudió en Cádiz, sino en el Hospital Militar del Rey en Alicante, y en Valencia obtuvo el título de cirujano. Años después se trasladó a La Habana y a Ciudad de México,
y de vuelta a España fue nombrado cirujano de cámara de Carlos IV. Este puesto sería crucial para la puesta en marcha de la expedición filantrópica del vacuna, el proyecto que detallamos en el artículo anterior, en el que dejamos a la tripulación literalmente subiendo a la goleta María Pita. Los problemas logísticos de esta expedición fueron ingentes, pero se fueron solventando, como ha estudiado el capitán de navío Juan Ozores. Desde La Coruña, y como era habitual en los viajes a ultramar, hicieron su primera escala en Canarias. Fondearon en Tenerife, donde las autoridades y una muchedumbre recibían con los máximos honores a los 22 niños de la vacuna, a Balmis y a sus acompañantes. Y al llegar, 10 párvulos de las familias más distinguidas de esta isla se vacunaron y actuaron como receptáculo. Y así, las demás islas se beneficiaron de una inoculación masiva. De Canarias partieron a Puerto Rico. Un reto porque era un viaje largo que se convirtió en una auténtica proeza en una época sin comodidades a bordo. Isabel Zendal, la encargada de los niños, superó las expectativas y, lo que era importante, logró que todos sobrevivieran y llegaran con buena salud. De Puerto Rico arribaron a Venezuela, donde con la ayuda de las autoridades a los 3 días habían vacunado a más de 2.000 personas. Balmis además instruyó a los médicos locales en la praxis de la vacunación y creó la llamada Junta de Vacuna, con un reglamento modelo para las tierras del Nuevo Mundo. Los niños serían nombrados por los venezolanos guardianes de la salud pública y Balmis regidor perpetuo de Caracas. Salieron de allí dejando atrás a más de 12.000 vacunados, que extenderían la vacuna por toda la región. Pero por la urgencia de llegar a Bogotá se decidió que el convoy tendría que dividirse en 2. Unos irían al norte y otros al sur. Las expediciones, dirigidas por Balmis y Salvani, obtendrían en su periplo logros humanitarios espectaculares, pero con desigual fortuna. Salvani morirá, y además jamás se reencontrará con Balmis ni tampoco con Isabel Zendal. El hipotético romance entre ambos que fabularon algunos novelistas nunca cristalizaría. Así, el 8 de mayo de 1804 se separaban y Salvani navegaba hacia Cartagena, pero muy pocos días después naufragaban en la desembocadura del río Magdalena. Y para poder salvarse desembarcaron precipitadamente en una playa desierta. Estuvieron perdidos 3 días y ya sin Isabel tuvieron que cuidar con especial esmero a los 4 niños que llevaban para conservar el fluido. Y para poder seguir su ruta tuvieron que atravesar un desierto y varias ciénagas. Y esto solo fue el comienzo. El mismo Salvani lo narró. No nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados que hemos experimentado, y mucho menos las aguas, nieves, hambres y sed que muchas veces hemos sufrido. Y es que naufragios, calamidades y obstáculos de todo tipo no les frenaron. Solo en Santa Fe llegaron a 50.000 vacunados, y en el total del virreinato a 200.000. De Cartagena irían a Chile, y a Quito, Ecuador, y a Lima, Perú, y a La Paz, en Bolivia. Pocos itinerarios más dificultosos, y a través de los Andes, Salvani fue perdiendo su integridad física. Manco y mutilado de un ojo, Salvani, el joven cirujano, fallecería vacunando en Cochabamba, Bolivia, como suele decirse, con las botas puestas. Y la mayoría de los miembros de esta expedición tampoco sobrevivirían. El segundo grupo, comandado por Balmis y con Isabel al frente de los niños, tuvo más suerte. Yendo hacia el norte, llevó la vacuna al Caribe, a Centroamérica y al norte del continente, en el actual Estados Unidos. Aquí, su principal problema no fue una naturaleza hostil, sino las autoridades locales que dudaban, o la burguesía criolla que quería sacar tajada económica de la vacunación. También hubo reticencias entre el pueblo llano. Los padres se encontraban con la difícil tesitura de introducirles una enfermedad mortal a sus hijos sanos. En Nueva España,
Balmis irá consolidando las juntas de vacuna para que velaran por la distribución del fluido y dio directrices para la vacunación de todo el virreinato y nuevas expediciones a Texas, Arizona, Nuevo México y California, donde había grandes contingentes de población indígena muy vulnerable. Y asegurado el territorio, Balmis decidió partir con Isabel a vacunar en Filipinas, entonces provincia española. Pero el gran problema fue que necesitaban nuevos niños y no disponían de huérfanos ni expósitos. Pero la capacidad de convicción de Isabel haría posible que la vacuna fuese transportada a Asia por 26 niños mexicanos. Niños que tenían padres, no eran huérfanos, pero la confianza en Isabel fue ciega. Y en América se le puso el sobrenombre de la madre de los galleguitos. La travesía por el Océano Pacífico, que de Pacífico tendría bien poco, debió ser dramática. Balmis en una carta destacó el papel fundamental de los niños y de su tutora. Con excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, ella perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre, asistiendo a los niños enteramente en sus continuadas enfermedades. La misión llegaría al archipiélago filipino en abril de 1805. De nuevo, altos cargos no colaboraron, pero a principios de agosto ya se habían vacunado 9.000 personas. Balmis, además, dejó encargado a varios subordinados el extender la vacuna al resto de las islas. De nuevo se produciría una división en la expedición. Balmis partía sin Isabel hacia Macao, posesión portuguesa, y a Cantón, donde gracias a los 3 niños que iban con él, difundió la vacuna también por territorio chino. Y tras ello regresó a Madrid, dejando a su paso vacunas en la isla de Santa Elena, aunque era territorio británico. Muy curioso que la relación de la viruela de los británicos con sus súbditos indígenas americanos sería el proporcionarles mantas infectadas con viruela para acelerar su exterminio. Ni Isabel Zendal ni los niños que viajaron desde España regresaron. La verdad es que tenían difícil la vuelta. El fin de la expedición coincidió con el estallido de una cruenta guerra en España, la Guerra de la Independencia, con su rey secuestrado y un rey extranjero en el trono. 2 niños gallegos, Tomás y Juan Antonio, y 2 mexicanos, Juan Nepomuceno y Félix Barraza, recordamos sus nombres, perdieron la vida durante la expedición. Del resto poco se supo de su vida posterior, solo que algunos niños fueron adoptados y que otros estudiaron. Pero lo cierto es que en España el futuro de estos niños expósitos difícilmente hubiera sido próspero. Balmis, con la invasión napoleónica, permaneció fiel al rey español. Su casa y sus bienes fueron confiscados por José I y declarado proscripto. La lealtad a la corona le conduciría a la Real Isla de León, hoy San Fernando, en Cádiz, y con el fin de la guerra recuperaría su puesto de relieve. De Isabel Zendal no se sabe si la estrategia de Balmis de convertir oficialmente a su hijo biológico Benito en adoptado para favorecer un posible matrimonio de Isabel tuvo resultado. También se desconoce cuál fue el devenir de ambos. Lo que sí se sabe es que pudo regentar una enfermería en Puebla de Los Ángeles, en México, donde murió. Y en 1950, la Organización Mundial de la Salud reconocería su labor como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Y en México, hoy, el Premio Nacional de Enfermería lleva su nombre. La hazaña ha querido minusvalorarse, como tantas otras gestas y descubrimientos protagonizados por España. Para restar la importancia de la campaña, se dice que allí ya conocían la vacuna, pero obvian que los pocos criollos americanos que pudieron obtenerla fue gracias al contrabando con las colonias inglesas, y que las vendían a precios desorbitantes y en mal estado, con lo cual el pueblo no podía acceder a ella, y los que podían
no estaban cubiertos con esas vacunas fraudulentas. También quiere enfrentarse a Balmis Consalvani. Balmis, de 53 años, era un hombre experimentado que había viajado ya por el Nuevo Mundo. Para Salvani, con apenas 30, la expedición será lo más importante de su vida y la que le llevará a la muerte. El maduro, enérgico e impetuoso Balmis frente al joven, apacible y discreto Salvani. El famoso, que se lleva los laureles de la fama, frente al gran olvidado. El que pudo volver frente al que nunca volvió y murió como un héroe. Incluso una mujer en el triángulo, Isabel, de incierto origen y apellido, de edad indeterminada, con destino final desconocido. Y todos ellos con el ingrediente cuasi mágico de 22 niños que portan la salvación de millones en sus cuerpos. Una historia que desde la novela pionera de Almudena de Arteaga, Ángeles Custodios, ha generado abundante ficción literaria y cinematográfica. Lo cierto es que Balmis y Salvani ambos fueron cirujanos militares, que demostraron una gran eficacia, tesón y una dedicación total a cumplir con su gran misión. Ahora ya sabemos el por qué el hospital madrileño llevó el nombre de Isabel Zendal y la razón del nombre Operación Balmis en el valiente despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en la pandemia. La lucha contra la viruela finalizaría 2 siglos después. Somalia, en 1977, vería la última víctima natural y en 1979 hubo otra víctima más, la fotógrafa médica Janet Parker, tras manipular un virus en un laboratorio británico. Pero finalmente, en 1980, la Organización Mundial de la Salud anunciaba la erradicación definitiva de la viruela humana. La viruela ha sido la primera y única enfermedad infecciosa que pudo ser erradicada de todo el planeta gracias al esfuerzo humano. Pero quien puso la primera piedra en una campaña filantrópica y valiente como jamás se había visto ni volvió a suceder fue la corona española. Y curiosamente su impulsor, Carlos IV, ha pasado a la historia como un rey del que nada o casi nada positivo puede decirse, pero sí que en su reinado confluyó en los británicos energía genial. Desde el impulso de la corona al papel de los protagonistas de esta aventura, de todos y cada uno. Médicos y sanitarios, la tripulación, Isabel Zendal y los 22 niños gallegos, el valioso cargamento humano que partió desde La Coruña en esa pequeña corbeta de nombre profético, María Pita. Pero sin olvidar que también lo hicieron posible aquellos médicos y enfermeros hispanos de ultramar y los pequeños mexicanitos que los acompañaron en su periplo a Filipinas. Y tampoco la formación de la medicina española de los virreinatos y el éxito de nuestras expediciones científicas y la recién nacida higiene pública. La magnitud de la expedición y sus espectaculares resultados constituyen un hito histórico. No solo fue un ejemplo de heroicidad científica, filantropía, caridad, beneficencia, generosidad, abnegación, desinterés y desprendimiento en beneficio de la salud pública de todo el mundo. También fue una gesta sin precedentes que nos dignificó como nación y que demostró la calidad moral y científica de la sanidad militar de la Armada Española. En el viaje que el naturalista Humboldt calificaría como el más memorable de los anales de la historia. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.